Un saludo cordial a todos ustedes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Emilio Balizán del Departamento de Huánuco de la Facultad Ciencias Contables y Financieras de la asignatura Costos Aplicados 2 a cargo del Dr. Jonel Chocano Figueroa. Los integrantes que conformamos el grupo somos Edson Celis Serafín y quien les habla Venancio Poma Yudbel Roberto. El tema a tratar en el siguiente video viene a ser los centros de costos de la empresa petrolera gasífera Perú LNG. Perú LNG es una empresa que opera en el sector petróleo y gas. La planta de Perú LNG se ubica en Pampa del Chorita, entre la ciudad de San Vicente de Cañete y Chincha, aproximadamente a 169 kilómetros al sur de Lima, en un terreno de 521 hectáreas de extensión, denominado Pampa del Chorita. Previamente, antes de identificar los centros de costos, debemos saber qué se refiere. Un centro de costos es aquella unidad contable de la organización en la que se recogen y acumulan datos de costos. Es decir, un centro de costos viene a ser el área en donde se producen los gastos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. Por otro lado, un centro de costos se encuentra conformado por los centros de costos de producción, que será cuando hay intervención directa en la fabricación de los productos, y por los centros de costos de servicios, que se da cuando no existe intervención directa. Sin nada más que decir, a continuación veremos los centros de costo de la empresa petrolera gasífera Perú LNG. Centro de costos, perforación. Subcentro de costos, construcción de torre de perforación. El primer pozo que se perfora en un área geológicamente inexplorado y que permite saber si realmente hay o no hidrocarburos se denomina pozo exploratorio. Para esto se instala una torre de perforación para abrir un pozo que atraviesa las formaciones del subsuelo hasta llegar al yacimiento que contiene petróleo o gas. Esto puede durar entre un mes y más de un año, dependiendo de la complejidad biológica y el objetivo trazado. La torre o taladro está compuesta por un sistema de tuberías de acero que se van uniendo a medida que avanza la perforación. Subcentro de costos, sistema de lodo. Este sistema bombea, inyecta, circula permanentemente, lubrica las brocas, sostiene las paredes del pozo y saca a superficie material sólido que se va desintegrando. Subcentro de costos, sistema de prevención de salida de fluidos. Para llegar al yacimiento de las diferentes etapas de perforación, se utiliza un tipo especial de tubería, la cual se acimienta en las paredes del pozo y previenen posibles contaminaciones de acuíferos. Subcentro de costos, completamiento y prueba. Al final de la perforación se realiza el completamiento y prueba de los pozos. Si el volumen encontrado justifica su extracción, se inicia la producción de crudo y gas natural. Mediante un instrumento llamado cañón se perfora el último tramo de tubería, abriendo pequeños orificios por donde empezará a filtrarse el hidrocarburos, saliendo a la superficie de manera controlada. En ocasiones, el hidrocarburo llega a la superficie por flujo natural. De ser necesario por insuficiente presión, se instalan sistemas artificiales para bombear el crudo. En el caso del gas natural, la presión del yacimiento es suficiente para impulsarlo hacia la superficie. Subcentro de costos, sistemas de compresión. Cuando esta presión va disminuyendo, es necesario implementar nuevos sistemas de compresión que estimulen su flujo hacia la superficie. Subcentro de costos, sistema de separación y tratado. En superficie se utilizan diferentes equipos para limpiar las impurezas del crudo, separando sedimentos, agua y gas natural. Y se adicionan diferentes químicos para alcanzar las propiedades exigidas por el mercado y se colocan en tanques de almacenamiento para iniciar su transporte. Para el caso del gas, se limpia sus
impurezas y por razones de seguridad se agrega un producto químico que le da el olor característico. Luego se almacena mediante compresión en tanques especiales o se convierte en gas licuado para transportarlo directamente. Subcentro de costos ducto. Para el transporte a la refinería se utiliza un sistema de tubería llamada ducto, que en la mayoría de los casos van a 2 metros bajo tierra y en otros sobre la superficie del suelo, atravesando diferentes escenarios topográficos, en algunos casos hasta más de 2.800 metros sobre nivel del mar, para lograr el petróleo, el gas, fluyan por el oleoducto o gasoducto. Se construyen estaciones o plantas de bombeo a lo largo de este, las cuales inyectan presión al sistema impulsando el hidrocarburo. En la refinería se almacenan en tanques especiales. Centro de costos refinería. Hoy vamos a conocer los diferentes subcentros de costos, por lo que pasa el crudo de petróleo en una refinería, hasta convertirse hasta combustible y derivados, ya que el petróleo es un hidrocarburo que está compuesto por 2 elementos químicos naturales, que es el hidrógeno y el carbono. Subcentro de costos de destilación primaria. Luego de separar la sal, el cloruro, el azufre, el crudo se somete al horno hasta alcanzar la temperatura de destilación. En la torre de topping empieza el fraccionamiento, separando las cadenas de hidrocarburo. Cuando el crudo entra en la torre atmosférica, la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados se queden abajo. Al ascender los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con bandejas pasan de nuevo al estado líquido. Así cada uno de los componentes encuentran su temperatura de condensación recolectado en bandejas. Las más livianas son el propano y el butano. Estos gases son utilizados en las garrafas, salen de la torre y se procesan y son pasadas al siguiente centro de costos para mejorar su calidad y pureza. Subcentro de costos de destilación al vacío. Centro que destila sin alterar la composición a presiones muy bajas. Aquí la sustancia se evapora a una temperatura menor y obtenemos componentes, el gas liviano y pesado, que son enviados para su tratamiento posterior, y el tratamiento continúa para obtener más derivados, y estos residuos están formados por cadena de hidrocarburos largos y pesados, que deben ser rotos en partes más pequeños, y aquí entra en función. Subcentro de costos craqueo térmico. En este centro de producto, procesando en los centros de costos anterior, se calienta a 500 grados y pasa a las cámaras de reacción. Los componentes pesados se rompen y se forman componentes más livianos por la parte superior de las cámaras. Salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora, donde vuelven a separarse por destilación, obteniendo otros gases como naftas. Con todo lo que vimos, podemos asegurar que se puede obtener del crudo de petróleo una gran cantidad de compuestos, pero todavía hay más en las unidades de craqueo térmico. El tope, el coque y el tome se obtiene gasoil pesado. Se necesita convertir este producto para mayor valor comercial. Para esto usamos el subcentro de costos de craqueo catalítico, centro donde se parten las cadenas largas de hidrocarburo de gasoil pesado compuesto de cadenas más cortas y se fracciona antes de llegar a la mezcla final. La parte liviana dirige a la unidad TAME para producir nafta de mayor calidad, y la otra parte, junto con la nafta que viene del tope del coque, van al tratamiento donde entran en contacto con el hidrógeno y las reacciones químicas que suprimen los metales azufre, oxígeno, nitrógeno, y para producir combustibles y derivados de alta calidad. Centro de costos de servicio: exploración, tanques de almacenamiento, planta de servicios industriales, talleres de maquinarias y herramientas, ingeniería de mantenimiento, estación contra incendios y laboratorio.